Hola, muy buenas a todos. Estamos en un vídeo más en el que trato de explicar el origen de la jurisdicción. Bien, la jurisdicción viene de quién es el autor de la cosa. Aquel que sea el autor puede ejercer su autoridad. Nosotros estamos en un mundo en el cual ya hay ciertas leyes implantadas. Todo funciona como funciona por leyes naturales. Hay estaciones, las plantas salen en determinadas épocas, no salen cuando a ti te da la gana. Hay una ley que hace que los objetos caigan, si son menos densos que el aire, etc. Entonces, visto que el mundo está gobernado por leyes y que nosotros no podemos derogar esa ley, ¿de dónde viene la jurisdicción del hombre sobre el hombre? Porque en ningún sitio viene que el hombre puede gobernar o controlar al hombre. Al hombre le fue dado la capacidad de gobernar y controlar sobre todos los animales, plantas y todas esas cosas, pero no sobre el propio hombre. Entonces, ¿de dónde viene esa cualidad o capacidad del hombre para esta finalidad o para este fin? El derecho que tenemos hoy día es un legado de nuestros antepasados, por lo que debemos conocer dicho legado. Nuestro sistema legal proviene del derecho romano y de la ley común. El derecho romano es un contrato social de reglas impuestas a los miembros de dicha sociedad. La ley común tiene como núcleo principal la inviolabilidad de los contratos celebrados entre las partes, por lo que si alguna vez la ley común ha otorgado un derecho, ese es el derecho a la libre contratación. La ley común y el derecho romano están en todos lados, como veremos a lo largo de este vídeo, pero ya podéis intuir que por medio de la ley común se puede celebrar cualquier tipo de contrato y que el derecho civil es un contrato en sí. Los pretores romanos ya tenían el dilema de que no podían derogar la ley, así que se tenían que amoldar a ella. Esto es como querer volar, no puedes derogar la ley de la densidad o la gravedad. Necesitas de un medio que sea adecuado a las leyes de la aerodinámica para poder saltarte la restricción de la ley y así poder volar. Esto es porque hay una ley natural física y solo el autor de dicha ley tiene la autoridad para cambiarla, modificarla, eliminarla o no verse afectada por esta, ya que ha sido impuesta a su creación. Pues un igual a ti, para tomar poder jurisdicción sobre ti sin violar la ley, lo que necesita es de una herramienta. Para este propósito de control social fue creada la persona. Sin persona no hay contrato. Para explicar esto gráficamente podéis ver que hay un documental que habla sobre la última víctima de la Inquisición. En este documental se describe cómo este hombre estuvo a punto de no ser ejecutado. ¿Por qué? Porque no se encontraba su certificado de bautismo. Al no haber certificado de bautismo no podía ser considerado un hereje, ya que un hereje es una persona que se aleja de los dogmas de una religión. Para alejarte de esos dogmas de la religión, primero debes ser parte de esa religión. Si no, en lugar de hereje, el término es infiel o pagano. Así que vemos que para ser hereje has de ser una persona, y la persona comienza con el bautismo, como bien dice el Código Canónico. Pues precisamente viene de tu voluntad. Sí, la voluntad conjunta. Habéis hecho un testamento conjunto y habéis hecho a alguien custodio de ese testamento, en lo que se conoce como contrato social o constitución, la cual os somete a un contrato social. Y es lo que dice en el propio libro del contrato social de Jacques Rousseau. ¿No es una locura pensar que aquel a quien tú se lo has dado todo, ahora a ti te debe algo? Tú te has sometido por completo a ese y tú le debes lealtad a él. Él a ti no te debe nada. Por eso fue perseguido Rousseau por decir esta clase de cosas, y no solo las dijo, las dejó por escrito. Las podéis leer hoy día todos, que Rousseau es uno de los grandes referentes. Y podéis examinar que este sistema que tenemos hoy día es una locura, porque es la voluntad del hombre. La voluntad del hombre ejercida sobre otro hombre. Es decir, esclavitud encubierta. Y todo esto viene del derecho romano.
La persona es la prueba prima facie de la pertenencia a un contrato social, y en la época de los romanos había 3 grados diferentes de sometimiento a dicho contrato: la capitis diminutio mínima, la media y la máxima. La diferencia entre las 3 radicaba en la forma de escritura del nombre. La capitis diminutio mínima, el nombre se escribe con la primera en mayúscula y las demás en minúscula, como nos han enseñado en el colegio. Con la media se escribe el nombre con la primera en mayúscula y las demás en minúscula, pero los apellidos completamente en mayúscula. Y la capitis diminutio máxima es el nombre y los apellidos completamente en mayúscula. Y cuando se disolvió el Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Católica tomó el título de Pontifex Maximus. Una vez ya auto-otorgándose título, no se podía parar la cosa, así que luego salió la bula papal Unam Sanctam, que declaraba la supremacía del poder espiritual de la Iglesia sobre todos los poderes terrenales. Pero incluso antes de esta bula papal Unam Sanctam, ya se reconocía la supremacía del poder espiritual del Papa. Simplemente se sacó porque los franceses empezaron a cuestionarla. Y para callar al rey francés, el Papa le sacó la bula papal Unam Sanctam. Pero hasta los otomanos, que eran musulmanes, tenían un concordato con la Santa Sede, donde la Santa Sede, que fue celebrado en 1122, donde la Santa Sede le cede a ellos, a los otomanos, la administración del poder temporal. ¿Y por qué hasta los musulmanes cumplen con los mandatos del Papa? ¿O por qué reconocían eso los musulmanes al Papa? Pues es simple. Es simple. Y podéis investigar sobre ello. Pero básicamente fue el Vaticano el que creó el Islam. ¿Para qué? Mataba 2 pájaros de un tiro. Cogería y gobernaría sobre todo aquellos que no creen en Cristo, y aparte a los verdaderos cristianos contra los que luchaba la Iglesia, pues estos podían ser perseguidos. Os dejo referencias sobre quién afirmaba estas cosas. Bien, el poder del Vaticano no se detiene ahí. Fundaron la City de Londres y más tarde el Vaticano luego fundó Washington, D.C. También el control de la economía está a través de la Reserva Federal, el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales y la ONU, por así decirlo. Todo está regulado por estas instituciones, que al final son instituciones privadas y que en última instancia pertenecen al Papa. Perfecto, por eso vemos que el Papa tiene poder supremo sobre toda la tierra. Bien, una vez que vemos esto, el poder supremo del Papa en toda la tierra ha sido conseguido, aparte de ellos creérselo, porque nosotros, o la gente en esa época, así lo ha creído, tanto los reyes como los súbditos y plebeyos. Siempre el poder de la Iglesia en esa época estaba muy claro y muy patente. De hecho, cuando se sacó la bula papal Aeterni Regis, creo que era, que hablaba sobre que a España se le concedían todos los territorios nuevos descubiertos y todas esas cosas, Portugal se puso celoso. ¿Y a quién fue? Al Papa. Antes no había estado. Era el reino de la corona de Castilla, de Aragón, la corona francesa y todas estas cosas. Y lo que había estaba todo unido bajo el nombre de la cristiandad. Entonces, la fe y el crédito que se depositó a lo largo de los siglos por nuestros antepasados en esas instituciones, aparte de haber sido los creadores de otras religiones, lo que al ser los creadores le dan la autoridad, también han sido los creadores del catolicismo. El catolicismo, para que lo sepamos, es simplemente una violación de la ley de Dios.
borraron el segundo mandamiento y lo cambiaron por completo. Si es ley de Dios, tú no puedes modificar eso. Por eso lo que vale es el decálogo, no los mandamientos católicos. Y en los mandamientos de Dios se prohíbe toda veneración a cualquier falsa imagen. Y si no hay ni un solo hombre bueno, la veneración a cualquiera que no sea Dios es realmente un sacrilegio hacia Dios, pues no se puede servir a dos señores. Y vemos que tratamos de servir a la Iglesia Católica, a los estados, y en última instancia se queda hueco a Dios. ¿Y por qué no se puede servir a dos señores? Pues porque amarás uno y menospreciarás al otro. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Entonces vemos que por consentimiento, o porque simplemente lo han promulgado por la bula papal Unam Santam, y somos conscientes de ello, porque todo el mundo lo sabe, ¡ay, la Unam Santam! Bien, alguien ha revocado la Unam Santam, se ha puesto a leerla y ha hecho un escrito para revocar dicha bula papal. No, pues entonces seguiréis todos bajo la venia del Papa. Una vez que sabemos que todo es del Vaticano, porque nuestros antepasados creían en Dios y en base a su fe crearon una falsa imagen, la de la Iglesia Católica, pues en base a esto vemos que la autoridad de la Iglesia Católica emana de un conjunto enorme de gente que a lo largo de los siglos y de la historia no ha parado de darle dinero, cederle sus propiedades, incluso, ay, no tengo hijos, entonces se los dejo a la Iglesia. Si vemos lo que se necesita para que reconozcan algo como ley, es simplemente un montón de firmas. Un montón de firmas. Si tú presentas un montón de firmas, puedes presentar una propuesta legislativa ciudadana o popular. Entonces, en base a eso, ¿eso qué significa? Que un montón de gente está de acuerdo con hacer algo. Al ser una cantidad tan grande de gente, se legitima de por sí esa confianza o ese contrato o pacto social. De ahí emana la jurisdicción de hoy día. Es decir, aparte de que firmes el contrato por medio del certificado de nacimiento y aparte de que luego lo ratifiques por medio de solicitar un DNI y por medio de la representación de ese DNI, aparte de por todos estos asuntos, es porque los cuatro politicuchos tienen tras de sí todas las firmas necesarias para instaurar cualquier iniciativa popular ciudadana. Es decir, si se necesita 500.000 de firmas o 1.000.000 de firmas y la gente que vota al PP o al PSOE, simplemente a cada partido son como 1.000.000 o 2 millones, ya tienen la legitimación activa para la legislación. ¿Lo veis? ¿Lo veis? La jurisdicción la dais vosotros por medio de la celebración del contrato social. Os sacáis el certificado de nacimiento. Luego tratáis de rescataros de ese contrato social por medio de salir de la agua. Pero no lo respetáis y volvéis a identificaros con el DNI. Luego a lo mejor hasta os confirmáis y pasáis olímpicamente de Dios y de su ley. Seguís haciendo la voluntad de los hombres. El ego, porque yo quiero y necesito. Y siempre vamos a tener que repetir lo mismo en estos vídeos, porque al final todo se trata de la voluntad de Dios o de los hombres. ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios si no es mirando a través de tu conciencia? Y muchas veces la conciencia nos dice, no, tendrías que hacer eso, pero tú dices, no, pero es que tengo niños, es que tengo que comer, entonces tengo que hacer esto, dedicarme a algo que no quiero, que atenta contra mi conciencia, para poder comer. ¿Creéis que es justo? ¿Que es moral? Pues si no realmente no lucháis por vuestra conciencia, nadie lo va a hacer. Y si hacéis cosas que atentan contra vuestra conciencia a cambio de llegar a fin de mes, dinero, al fin y al cabo, ¿sabéis lo que significa eso?
que otro posee realmente tu poder y tu voluntad, tu conciencia. Ha comprado tu conciencia para que tú hagas algo que tú sabes o que no quieres hacer. Pero, ay Dios mío, si no, ¿qué hago si no? Bueno, la obediencia debida tiene un límite, también lo dejo ahí. Quiero hablar del interdictum o entredicho. El que queda en entredicho es aquel que es un incoherente. Y aquel que es un incoherente es un incapaz, porque no tiene capacidad de razón. Entonces, si tú dices que eres un hijo de Dios, al mismo tiempo que te identifica con la creación del hombre, realmente no sabes quién eres. O eres una cosa o eres otra. Y en base a no saber quién eres, caes en interdicto o entredicho. Y las penas por el interdicto o entredicho son... Vemos que en el canon 1331, en la sección 1, la gente queda imposibilitada para realizar sacramentales debido al interdictum. Por eso es la Iglesia la única autorizada para hacer dichos sacramentales. Son los que no están en entredicho. Bien, en el canon 1331, sección 2, vemos que no puedes hacer tuya, que no adquieres ninguna dignidad. Bien, ¿qué es la dignidad? Cargo o empleo honorífico o de autoridad. La dignidad viene ligada a la persona, a la dignidad de la persona. La persona se crea con el nacimiento, con la inscripción del nacimiento. Ahí viene el comienzo de la personalidad, artículos 29 y 30 del Código Civil. Vemos que esa persona está inscrita en otro registro y que no va a ser tuya mientras estés en entredicho. Pero no solo que la persona no sea tuya, sino que además no haces tuyo ninguno fruto de esa dignidad, de esa persona. Lo que se supone, lo que se supone no, lo que significa que no posees nada. Por eso el Estado te puede imponer tasas, tributos, impuestos, te puede denunciar por evasión fiscal y este tipo de cosas, porque no es tu dinero. Le debes las cuentas al padre, al tutor. Como estás en entredicho, eres un infante. Llama muchísimo la atención, ministro, el tema de los desaparecidos. ¿Cómo es posible que en la España del siglo XXI a día de hoy no sepamos cuántos desaparecidos hay? Mucha gente nos lo decía el otro día en Paiporta, en Aldaya, en muchos otros lugares. No hay un registro, o hay gente que dice, no lo están queriendo decir, nos tratan como si fuéramos niños y no adultos. Nos tratan como si fuéramos niños y no adultos. Nos tratan como si fuéramos niños y no adultos. No, esto último desde luego no es así. Realmente como un infante, alguien sin capacidad de uso de razón. Entonces, por eso veréis que necesitáis abogado y procurador y no podéis defender vuestros propios asuntos. ¿Por qué? Porque sois infantes, carecéis de razón. Entonces estáis siendo tutelados. Y el juez, que viene de parte del rey, del padre de esta nación, de este estado, pues es el que decidirá qué pasará contigo, con tus bienes y con todo lo que te rodea. Porque tú en este sistema no posees nada. Lo delegaste por medio de la voluntad conjunta para asegurarte que esa voluntad conjunta sea cumplida. Esto ya lo hemos dicho incluso en este programa y en anteriores, y es todo el rato lo mismo. Si queréis, pues con nuevas pruebas, nuevas diapositivas, con nuevos puntos de vista, nuevas formas de expresarme, nuevos ejemplos, pero siempre es lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y lo que pasa es que actuamos incoherentemente. Ya sé que no soy ese, ¿pero qué? Si no eres ese, ¿por qué te identificas con eso? No hay pero que valgan, eso es incoherencia pura, eso es entredicho, interdictum, y así es cuando no tienes nada, así es como te lo quitan todo, y todos queremos justificarnos, pero no hay pero que valgan, no hay pero que valgan, o estás con Dios o estás con el hombre, no hay pero que valgan. ¿Ha hecho algo para enmendar y modificar ese registro previo? Pues sí, no ha hecho nada para enmendar y modificar ese registro previo.
no hagas uso de algo que no te pertenece. Así de simple. Bueno, hasta aquí me despido. Muchísimas gracias a todos, muchísimas bendiciones. Que tengáis un día excelente, una semana maravillosa. Comenta, suscríbete, dale a like y comparte para ayudarnos a crecer y a llegar al máximo número de gente posible.